Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marifer Herrera y el día de hoy vamos a resolver el siguiente problema de circuitos por medio de el teorema de Thevenin. Bueno, ¿y qué es el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin establece que un circuito lineal de dos terminales puede sustituirse por un circuito equivalente formado por una fuente de voltaje VTH en serie con una resistencia RTH. Bueno, ahora para hallar estas magnitudes, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, de mi preferencia, voy a hallar la resistencia equivalente de Thevenin, esto eliminando o apagando las fuentes independientes en el circuito, en este caso la fuente de voltaje y la fuente de corriente. Para la fuente de voltaje vamos a hacer un cortocircuito y para la fuente de corriente vamos a hacer un circuito abierto, por lo que nos queda el circuito de la siguiente manera. Tenemos dos resistencias en serie, por lo tanto las podemos sumar y nos va a dar como resultado una resistencia de 12 ohms que va a estar en paralelo con la de 4 ohms. Aplicando la fórmula tenemos que nuestra resistencia equivalente de Thevenin va a ser igual a 3 ohms. Y ya tenemos una primera magnitud. Ahora procedemos a hallar el voltaje de Thevenin, que en este caso se encuentra justo por acá, justo por acá, y está compartiendo nodo. Ahora, podemos aplicar diferentes análisis, ya sea análisis de nodo, análisis de malla, pero yo voy a aplicar transformación de circuitos porque a mí se me hace mucho más simple. Entonces, tenemos que en nuestro circuito original una fuente de voltaje en serie con una resistencia de 6 ohms. Podemos aplicar la ley de Ohm y transformar a una fuente de corriente. Y esta fuente de corriente va a valer 2 amperes. Lo volvemos a dibujar y podemos observar que tenemos en paralelo dos fuentes de corriente de 2 amperes, por lo tanto las podemos sumar y nos queda el circuito de la siguiente manera, con 4 amperes para la fuente de corriente. Ahora tenemos en paralelo una resistencia y una fuente de corriente. Aplicando la ley de Ohm, también las podemos multiplicar y hallar y transformar a una fuente de voltaje que va a valer 24 volts. Ahora redibujamos el circuito y nos queda de la siguiente manera. Y aquí podemos aplicar igual distintos métodos. Puede ser análisis de malla. En este caso yo voy a aplicar divisor de voltaje porque se me hace mucho más simple y tenemos elementos conectados en serie. Entonces, podemos simplificar estas resistencias que están en serie y vamos a tener una resistencia de 12 ohms. Ahora sí podemos aplicar la fórmula de divisor de voltaje y tenemos que nuestro voltaje de Thevenin va a ser igual a 6 volts. Ahora se nos pide por último encontrar la corriente. ¿Cómo hallamos la corriente? Bueno, ahora yo voy a hacer mi circuito equivalente de Thevenin y aquí está nuestra resistencia previamente encontrada de 3 ohms, nuestro voltaje de 6 volts y la resistencia por donde pasa la corriente, que es la de 1 ohm. Ahora, para hallarlo, simplemente aplicamos pues la ley de Ohm y tenemos que 6 volts entre 4 ohms de las resistencias va a ser igual a 1.5 amperes de corriente. Ahora ya teniendo esto como resultado, podemos proceder a realizar nuestra simulación de multisim para verificar que nuestros valores estén correctos. En este caso, para la corriente, pues sí, tenemos una de 1.5 amperes y para el voltaje de Thevenin también va a ser igual a 6 volts, y como ya les dije, por aquí estaba el voltaje de Thevenin equivalente y efectivamente es de 6 volts. Ahora, como conclusión, podemos decir que es muy importante saber los temas como análisis de nodos, transformación, todos esos temas, todos esos métodos de análisis, ya que el teorema de Thevenin y también el de Norton, que es como el inverso, por así decirlo, eh, se pide que tú tengas conocimientos previos sobre ello, ya que al menos yo pude haber ocupado análisis de nodo o análisis de malla o de supermalla, pero pues yo me fui por transformación, por divisor. Entonces yo creo que es muy importante saber eso, ya que así va a haber una simplicidad en la resolución de los circuitos y así llegar a los resultados mucho más rápido con lo que se le facilite a la persona que está realizando el problema.